La leyenda de la bestia de Gévaudan es una de las historias más aterradoras y enigmáticas de Francia. Entre 1764 y 1767, en la región montañosa de Gévaudan, una bestia aterrorizó a los habitantes, dejando un rastro de muerte y miedo. La criatura fue descrita como un animal enorme, parecido a un lobo, pero de dimensiones y ferocidad mucho mayores. Testigos afirmaron que tenía un pelaje rojizo, una cola larga y una franja negra en la espalda, además de dientes y garras tan afilados que destrozaban a sus víctimas. La primera víctima registrada fue una joven de 14 años, y en los años siguientes la bestia continuó atacando, con más de un centenar de personas, principalmente mujeres y niños, asesinadas brutalmente. La ferocidad de los ataques y las terribles condiciones en las que se encontraban los cuerpos aumentaron el terror en toda Francia. Y los rumores y especulaciones comenzaron a crecer. Algunos pensaban que era un lobo enorme o un animal desconocido, mientras que otros creían que se trataba de una criatura sobrenatural, un castigo divino o incluso un hombre lobo. El rey Luis XV, alarmado por los informes y la atención nacional, envió cazadores profesionales para dar con la criatura e incluso prometió recompensas a quien lograra acabar con la bestia. A lo largo de los años, varios animales fueron abatidos, pero los ataques continuaron y ningún cazador logró frenar los asesinatos de forma definitiva. En 1767, un cazador local llamado Jean Chastel finalmente logró abatir a una criatura que muchos identificaron como la bestia. Tras la muerte de este animal, los ataques cesaron, lo que llevó a creer que Chastel realmente había matado a la temida bestia. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio qué tipo de animal era o si realmente hubo solo una criatura involucrada en los ataques. La historia de la bestia de Gévaudan ha inspirado libros, investigaciones y películas y se mantiene viva en la cultura popular. La leyenda sigue suscitando teorías. Algunos piensan que podría haber sido un lobo especialmente grande, un animal exótico traído de África o incluso una serie de ataques realizados por una persona. La bestia de Gévaudan sigue siendo un símbolo del misterio y del miedo a lo desconocido. Los duendes de Irlanda, conocidos como leprechauns, son una de las figuras más emblemáticas del folclore irlandés. Estos pequeños seres mágicos son famosos por su astucia, su carácter travieso y su habilidad para ocultar tesoros. Los leprechauns son descritos como hombrecillos de baja estatura, usualmente vestidos con trajes verdes, sombreros altos y zapatos con hebillas. Se les considera solitarios, a diferencia de otras criaturas de la mitología irlandesa, que suelen vivir en comunidades o familias. La leyenda cuenta que los leprechauns son zapateros y que se puede oír el sonido de su martillo mientras fabrican o reparan zapatos, incluso a grandes distancias. Aunque en apariencia parecen inofensivos, estos duendes tienen un lado astuto y burlón. Se dice que si alguien logra capturar a un leprechaun, este está obligado a conceder 3 deseos o a revelar la ubicación de su tesoro, que suele ser una olla de oro escondida al final del arco iris. Sin embargo, capturarlos es extremadamente difícil, ya que son maestros del engaño y utilizan trucos para escapar. A menudo distraen a sus capturadores para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Los leprechauns son también símbolos de buena suerte en Irlanda, y su imagen es ampliamente utilizada durante el Día de San Patricio, el 17 de marzo. En esta celebración, muchas personas se disfrazan de leprechauns o llevan detalles verdes en honor a la cultura irlandesa y sus creencias. Los leprechauns representan el ingenio y la tradición irlandesa, y su historia ha perdurado a través de los siglos, siendo adaptada en cuentos, películas y obras de teatro. A pesar de sus travesuras,
Los leprechauns son figuras queridas en el folclore irlandés, un recordatorio de la magia y el misterio que caracterizan la rica mitología de Irlanda. El coco es una de las figuras más temidas del folclore en países de habla hispana y también en algunas partes de Portugal. Es una criatura que se usa para asustar a los niños con el objetivo de que se comporten bien. La figura del coco varía según la región, pero la esencia de la leyenda es la misma. El coco es un ser siniestro que ronda por las noches y se lleva a los niños que se portan mal o que se niegan a dormir. En España el coco es conocido desde hace siglos y se representa como una figura oscura y sin forma definida, que puede aparecer como una sombra o un ser que se esconde en los rincones de la casa, especialmente debajo de la cama o dentro del armario. La amenaza del coco suele ir acompañada de la popular canción de cuna: «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará». La idea de esta criatura es darles a los niños una razón para obedecer y dormirse temprano, bajo la amenaza de que si no lo hacen, el coco vendrá por ellos. En América Latina, la leyenda del coco también es muy conocida y ha adoptado diferentes nombres, como el cuco en algunas regiones. En otros países latinoamericanos, como México, también se cuenta que el coco puede adoptar diferentes formas según las características y temores propios de cada región. La figura del coco ha evolucionado con el tiempo, pero siempre se presenta como una amenaza vaga y misteriosa, lo que lo hace más aterrador para los niños, que suelen imaginarlo como un monstruo oculto en la oscuridad. Aunque es una leyenda que se cuenta principalmente a los niños, en muchos lugares ha pasado a formar parte del folclore y sigue siendo una figura recurrente en historias de miedo y cuentos populares. La leyenda de Bloody Mary es una de las historias urbanas de miedo más conocidas, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. Esta leyenda cuenta que si dices Bloody Mary 3 veces, o en algunas versiones hasta 13, frente a un espejo en una habitación oscura, el espíritu de una mujer vengativa aparecerá detrás de ti. La experiencia es supuestamente aterradora y se dice que la figura puede hacer daño a quienes la invocan. Existen diferentes versiones sobre quién es Bloody Mary y por qué aparece cuando se le invoca. En algunas historias, se cree que Bloody Mary fue una mujer injustamente acusada de brujería o asesinada de forma trágica, por lo que su espíritu está atrapado entre los vivos y los muertos. En otras versiones, se dice que era una mujer que sufrió una gran pérdida como la de sus hijos y que ahora busca venganza contra quienes la llaman. Otra interpretación común es que Bloody Mary es una figura inspirada en la reina María I de Inglaterra, conocida como Bloody Mary por la brutalidad de su reinado. Durante generaciones, la leyenda de Bloody Mary ha sido una prueba de valentía para los adolescentes que intentan invocar su espíritu como una especie de desafío en fiestas o encuentros nocturnos. Algunas personas aseguran haber visto sombras, figuras o incluso un rostro ensangrentado reflejado en el espejo. Otros han contado haber sentido una presencia detrás de ellos o experimentado sensaciones extrañas, como cambios de temperatura y sonidos misteriosos. A lo largo de los años, esta leyenda ha inspirado películas, libros y cuentos de terror, y se ha vuelto parte de la cultura popular. El acto de invocar a Bloody Mary en un espejo, a menudo considerado un juego paranormal, sigue siendo uno de los relatos de miedo más compartidos y recordados, sobre todo entre quienes buscan vivir un poco de misterio y adrenalina. El Krampus es una figura oscura del folclore de los Alpes europeos, particularmente popular en Austria, Alemania, Hungría y algunas regiones de Suiza. A diferencia de San Nicolás, quien trae regalos y bendiciones a los niños que se portan bien,
El Krampus es un ser temible que castiga a aquellos que han sido traviesos. La leyenda del Krampus es muy antigua y proviene de tradiciones paganas, aunque luego fue adaptada por la cultura cristiana como un acompañante sombrío de San Nicolás. El Krampus es descrito como una criatura mitad hombre, mitad bestia, con cuernos, una larga lengua roja, pelaje oscuro y un aspecto similar al de un demonio. Se dice que aparece en la noche del 5 de diciembre, conocida como la Noche de Krampus o Krampusnacht, justo antes del día de San Nicolás, el 6 de diciembre. Mientras San Nicolás premia a los niños buenos con dulces y regalos, el Krampus vaga por las calles en busca de los niños que se han portado mal. A estos niños los golpea con ramas de abedul y, según la versión más aterradora de la leyenda, los captura y se los lleva en su saco, llevándolos a su guarida para devorarlos o castigarlos. Durante la Krampusnacht, es común en Austria y otras partes de Europa que los hombres se disfracen de Krampus y desfilen por las calles, llevando máscaras aterradoras y látigos. Esta tradición, llamada Krampuslauf, carrera de Krampus, se ha convertido en un evento festivo donde la gente asiste para ver las procesiones y sentir el miedo divertido que causa el Krampus. A lo largo de los años, la leyenda del Krampus ha ganado popularidad fuera de Europa y actualmente es una figura fascinante en la cultura pop. Existen películas, cómics y eventos temáticos sobre el Krampus, especialmente en época navideña, que exploran el lado más oscuro de la Navidad y muestran cómo este ser monstruoso es un recordatorio de las antiguas tradiciones y de los castigos que, según el folclore, recaen sobre quienes no se comportan bien. Hoy en día, el Krampus sigue siendo parte importante del folclore europeo y una figura que añade un toque de misterio y miedo a las festividades navideñas. La leyenda del fantasma de la ópera de Garnier es una de las historias más famosas y enigmáticas de París. Este fantasma, también conocido como Eric, supuestamente vivía en los oscuros y laberínticos sótanos de la Ópera Garnier, uno de los teatros más impresionantes de Francia, inaugurado en 1875. La leyenda se popularizó con la novela El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, publicada en 1910, que relata la vida de un hombre desfigurado y solitario que habitaba las profundidades del teatro y tenía un amor obsesivo por la joven soprano Christine Daae. La historia cuenta que el fantasma de la ópera era un hombre con el rostro deformado, razón por la cual se escondía tras una máscara. Se dice que Eric construyó una especie de refugio en los niveles subterráneos del teatro, desde donde observaba las actuaciones y manipulaba el edificio a su antojo, exigiendo un palco privado para él y su presencia. Cuando el teatro fue renovado, algunos trabajadores afirmaron haber visto figuras y sombras extrañas, y se registraron sucesos inusuales, como caídas de candiles, problemas con los telones y misteriosos ruidos en los pasillos. Todo esto llevó a especular que el teatro estaba embrujado por este fantasma. El fantasma de la ópera, obsesionado con Christine, utilizó su talento musical y teatral para guiarla y asegurar su éxito en la ópera, mientras eliminaba o asustaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin embargo, cuando Christine se enamora de Raoul, el conde de Chagny, el fantasma desata su ira, dejando un rastro de terror y tragedia en la ópera. Algunos aseguran que la historia de Leroux podría estar basada en eventos reales, ya que el propio teatro fue construido sobre una red de túneles y un lago subterráneo. Además, se registró la caída de un gran candil en 1896, accidente que dejó un muerto y varios heridos, lo cual reforzó la idea de una maldición en la ópera Garnier. A pesar de las investigaciones, la existencia del fantasma de la ópera sigue siendo un misterio, y la historia de Eric y Christine ha pasado a la cultura popular,
adaptándose a películas, musicales y otros medios que han inmortalizado la leyenda. La leyenda del hombre polilla, o Mothman, es una historia que comenzó en Point Pleasant, un pequeño pueblo de Virginia Occidental, Estados Unidos, en la década de 1960. Esta figura misteriosa es descrita como una criatura alta, de unos 2 metros de altura, con grandes alas y unos ojos rojos brillantes que aterrorizaban a quienes se encontraban con él. Los primeros avistamientos ocurrieron en 1966, cuando varias personas reportaron haber visto al hombre polilla cerca de un área industrial conocida como TNT Area, un lugar que albergaba antiguos depósitos de municiones de la Segunda Guerra Mundial y que con el tiempo se convirtió en un sitio abandonado y lleno de misterio. Según la leyenda, los testigos aseguraban que la criatura era capaz de volar a altas velocidades y muchos describían la sensación de pánico y miedo profundo al verlo. Además, decían que el hombre polilla emitía un chillido agudo y aterrador antes de desaparecer en la oscuridad. Sin embargo, lo más inquietante es que varios de estos encuentros ocurrieron poco antes de un terrible accidente: el colapso del puente Silver en diciembre de 1967. En este trágico evento, el puente que conectaba Point Pleasant con Ohio se derrumbó inesperadamente, causando la muerte de 46 personas. Este incidente llevó a muchos a creer que el hombre polilla era un presagio de desgracias. La conexión entre la criatura y la tragedia del puente Silver se consolidó, y desde entonces el hombre polilla ha sido considerado un heraldo de desastres. En los años siguientes surgieron numerosos relatos sobre su aparición en otras partes del mundo, siempre antes de catástrofes o eventos trágicos, lo que alimentó aún más la leyenda. La historia del hombre polilla ha capturado la imaginación de muchos, inspirando libros, documentales y una película en 2002 titulada The Mothman Prophecies, protagonizada por Richard Gere. En Point Pleasant, la leyenda se ha vuelto parte del folclore local y cada año se celebra el Festival del Hombre Polilla, donde visitantes y aficionados de lo paranormal se reúnen para recordar los avistamientos y compartir teorías sobre la criatura. Hoy en día, nadie sabe con certeza qué es el hombre polilla. Algunos creen que se trata de un ser sobrenatural o un extraterrestre, mientras que otros piensan que fue un simple malentendido o una creación colectiva del miedo. A pesar de que los avistamientos han disminuido, el hombre polilla sigue siendo un misterio y una leyenda fascinante en la cultura popular. La leyenda de Kuchisake Onna, conocida como la mujer de la boca cortada, es una de las historias de terror más populares en Japón y una figura aterradora del folclore japonés. Según la leyenda, Kuchisake Onna es el espíritu vengativo de una mujer que fue brutalmente atacada, lo que la dejó con una cicatriz que se extiende de oreja a oreja, formando una sonrisa macabra. La historia cuenta que Kuchisake Onna suele aparecer de noche en calles solitarias, usando una mascarilla quirúrgica que oculta su boca. Al encontrarse con alguien, especialmente con niños o adolescentes, se le acerca y les hace una pregunta inquietante: ¿soy hermosa? Si la persona responde que sí, ella se quita la mascarilla, revelando su rostro desfigurado y sonríe de manera escalofriante. Luego vuelve a preguntar: ¿y ahora? En este punto, si la persona responde con un no, Kuchisake Onna los ataca con unas tijeras que lleva consigo y les corta el rostro de la misma manera en que fue cortada. Si responden sí una vez más, se dice que ella los sigue hasta su casa y los ataca allí. Algunas versiones de la leyenda sugieren formas de escapar de Kuchisake Onna. Una opción es responderle de manera ambigua, como diciendo «eres promedio», para confundirla y tener tiempo de huir.
Otra opción popular es tirarle dulces, lo cual puede distraerla y permitir que la persona se escape. Esta historia, aunque antigua, ha tenido un renacimiento en la cultura japonesa en épocas recientes, inspirando películas, mangas y programas de televisión. La leyenda de Kuchisake Onna sigue viva y aterra a muchas personas que evitan caminar solas de noche en lugares desiertos, por miedo a encontrarse con la mujer de la boca cortada. La leyenda de la Pascualita es una de las historias más misteriosas y queridas en Chihuahua, México. En una tienda de vestidos de novia llamada La Popular, se exhibe un maniquí que ha despertado la curiosidad y el asombro de muchas personas durante décadas. La Pascualita es un maniquí con una apariencia tan realista que ha dado lugar a rumores y leyendas sobre su verdadero origen. Según la historia, este maniquí apareció en el escaparate de la tienda en 1930. Su realismo era tan impresionante que la gente comenzó a notar detalles inusuales en su apariencia. Las manos mostraban venas, las uñas parecían naturales y sus ojos tenían una expresión viva y profunda. Esto llevó a que se rumoreara que el maniquí era en realidad el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña de la tienda, quien habría fallecido trágicamente el día de su boda al ser picada por un alacrán. Su madre, incapaz de soportar la pérdida, habría embalsamado su cuerpo y lo colocó en el escaparate para preservarla como una novia eterna. La leyenda cuenta que la Pascualita, como se le llama cariñosamente, a veces cambia de posición o de expresión, y algunos empleados afirman haberla visto moverse. Otros dicen que, si te acercas demasiado, puedes notar su mirada fija, lo cual provoca una mezcla de miedo y fascinación. Algunos clientes la consideran una figura milagrosa, y se dice que las novias que compran vestidos en la tienda reciben su bendición para tener un matrimonio feliz. A pesar de los intentos de los dueños actuales de desmentir esta historia, el mito de la Pascualita sigue vivo, y muchas personas visitan la tienda únicamente para ver el famoso maniquí y experimentar su enigmática presencia. La leyenda de la Reina Mora es una de las historias de amor y tragedia que forma parte del folclore de Andalucía, España, y está ambientada en la época de la Reconquista, cuando los reinos cristianos y musulmanes luchaban por el control de la península ibérica. Esta leyenda narra la triste historia de una princesa musulmana que habitaba en un castillo fortificado en algún lugar de Andalucía, y cuya belleza y elegancia eran conocidas en la región. Según la leyenda, la princesa se enamoró de un caballero cristiano. Ambos sabían que su amor era imposible debido a sus religiones y culturas, pero aún así continuaron viéndose en secreto. Sin embargo, un día, las tropas cristianas lanzaron un ataque contra el castillo donde vivía la princesa. Al darse cuenta de que la derrota era inminente y que sería capturada, la princesa decidió lanzarse desde lo alto de la torre del castillo para evitar ser llevada como prisionera y perder su libertad. Desde entonces, se dice que su espíritu aún ronda las ruinas de ciertos castillos en Andalucía. Algunos habitantes aseguran haberla visto en noches de luna llena, vestida con un manto oscuro, triste y melancólica, observando el lugar donde alguna vez vivió y donde ocurrió su trágico destino. Su aparición, conocida como la Reina Mora, es un recordatorio de su amor prohibido y su valentía. Esta leyenda ha inspirado poesías, canciones y obras literarias en España, y es un reflejo de las complejas relaciones y mezclas culturales entre las tradiciones musulmanas y cristianas en la región. El basilisco chilote es una criatura mítica de la mitología de Chiloé, una isla en el sur de Chile, y es una mezcla entre un gallo y una serpiente. Según la leyenda, el basilisco nace de un huevo que pone un gallo viejo, y su cuerpo es una combinación de la cabeza de un gallo con la forma serpentina. Es pequeño,
pero se cree que tiene un poder temible. La leyenda cuenta que el basilisco vive en lugares oscuros y húmedos, como sótanos, bodegas o cuevas cercanas a las casas. Su principal característica es que ataca a las personas mientras duermen, robándoles el aliento vital. Según las creencias populares, el basilisco chupa el aliento de sus víctimas, dejándolas enfermas, pálidas y cada vez más débiles, hasta causarles la muerte. Para protegerse del basilisco, la gente suele evitar los lugares oscuros, mantener las puertas de sus bodegas cerradas y, en algunos casos, colocar una cruz en la entrada de sus hogares o debajo de las camas para evitar que este ser entre. En algunos relatos, se cree que si alguien encuentra y mata a un basilisco, debe quemarlo de inmediato y esparcir las cenizas lejos de su hogar para asegurarse de que no se reproduzca o vuelva a aparecer. Esta leyenda es una de las muchas historias sobrenaturales que existen en Chiloé, donde el folclore está lleno de seres mágicos como el trauco, la pincoya y el caleuche. Baba Yaga es un personaje mítico del folclore eslavo, especialmente en Rusia y otros países de Europa del Este. Es una anciana bruja que vive en una cabaña en el bosque, pero no es una casa común. Su cabaña está sostenida sobre patas de pollo y puede moverse y girar, manteniendo alejados a los intrusos. Baba Yaga es tanto temida como respetada, pues aunque es una figura temible, también es sabia y puede ayudar a quienes demuestran valor y respeto. Se la describe como una mujer vieja, delgada y de apariencia grotesca, con una nariz afilada y dientes de hierro. Vuela en un mortero, impulsándose con un mazo, y usa una escoba para borrar sus huellas y evitar ser seguida. Su carácter es impredecible. A veces se muestra cruel y vengativa, pero también puede actuar como una guía o benefactora para quienes buscan su ayuda de manera adecuada. En muchas historias, Baba Yaga pone a prueba a los viajeros que llegan a su cabaña. Por ejemplo, en el cuento de Basilisa la Hermosa, Baba Yaga exige a la joven que complete tareas imposibles antes de concederle lo que busca. A través de estas pruebas, Baba Yaga mide la inteligencia, el valor y la disposición para aprender de aquellos que buscan su ayuda. Aunque a menudo es representada como una bruja malvada, Baba Yaga también simboliza la sabiduría de la naturaleza y el conocimiento ancestral. Ella es una figura ambivalente que recuerda que el poder y el conocimiento a menudo tienen un costo y que la ayuda puede venir en formas inesperadas. Baba Yaga es una de las figuras más complejas y fascinantes del folclore eslavo, representando tanto el miedo como la reverencia hacia lo desconocido. La Santa Compaña es una de las leyendas más emblemáticas del folclore de Galicia y Asturias, en el noroeste de España. Es una procesión de almas en pena que deambula por caminos y bosques durante la noche, especialmente en áreas rurales y en tiempos de frío o niebla. Su aparición es considerada un mal presagio y se cree que quienes la ven están destinados a la mala suerte o incluso a una muerte cercana. La procesión está liderada por un espectro, conocido como el estadea o amo de la compañía, que lleva una cruz o un estandarte. Tras él, se alinean una fila de almas vestidas con túnicas blancas y encapuchadas, portando velas encendidas y caminando en silencio. Algunas versiones de la leyenda aseguran que uno de los integrantes de la compañía es una persona viva, forzada a unirse a ella, hasta que encuentre a alguien más para reemplazarlo, pasándole el peso de la cruz. El único aviso de la cercanía de la Santa Compañía es un suave murmullo o el aroma a cera quemada. Los habitantes de las aldeas temen encontrarse con esta procesión, ya que se cree que verla trae enfermedades o la muerte. Para evitar un encuentro con la Santa Compañía, se aconseja apartarse del camino, hacer la señal de la cruz o tumbarse boca abajo sin mirarla directamente. En muchas versiones, la compañía no aparece al azar,
sino para advertir de peligros o de sucesos trágicos que están por ocurrir. La leyenda representa la conexión con la muerte y el más allá, mostrando cómo el miedo a lo desconocido y la fuerza de las creencias populares han influido en el imaginario colectivo de Galicia y Asturias, donde el respeto a los muertos y a los espíritus forma parte de su cultura ancestral. El Wendigo es una criatura mitológica de los pueblos indígenas de América del Norte, especialmente en las culturas algonquinas, que incluyen a las tribus Ojibwa, Cree y Anishinaabe. Es una figura aterradora y caníbal, simbolizando la avaricia y la corrupción espiritual. Se dice que el Wendigo aparece en los bosques nevados del norte, especialmente durante el invierno, cuando el hambre es más común y el riesgo de desesperación es alto. Según la leyenda, un Wendigo era originalmente un ser humano que, en momentos de extrema necesidad, recurrió al canibalismo. Este acto lo transformó en una criatura monstruosa y sobrenatural, condenada a vagar eternamente con un hambre insaciable. A menudo, el Wendigo se describe como un ser alto y demacrado, con una apariencia esquelética, ojos hundidos, piel grisácea y a veces con una cabeza de ciervo o cuernos, acentuando su naturaleza salvaje. La maldición del Wendigo también puede afectar a aquellos que caen bajo su influencia o son poseídos por su espíritu. Esta condición, conocida como psicosis del Wendigo, hace que la persona desarrolle un deseo incontrolable de carne humana, volviéndose peligrosa para quienes la rodean. Este mito fue usado en la cultura indígena como advertencia para evitar la avaricia y recordar la importancia de la comunidad y la solidaridad, especialmente en tiempos de dificultad. El Wendigo ha perdurado en el folclore norteamericano y sus leyendas han sido adaptadas en la cultura popular, apareciendo en libros, películas y videojuegos. Su imagen sigue siendo un símbolo de los peligros del aislamiento extremo, la desesperación y la pérdida de humanidad. Anansi es un personaje central en el folclore de África Occidental, especialmente entre los pueblos Akan de Ghana. Representado como una araña o un hombre araña, Anansi es un trickster o embaucador, conocido por su astucia, ingenio y habilidad para usar el engaño y la creatividad para superar a sus oponentes. A menudo se le atribuyen historias con moralejas sobre la sabiduría, la inteligencia y la justicia. Uno de los relatos más famosos sobre Anansi cuenta cómo trajo las historias al mundo. Al principio, el dios del cielo, Nyame, tenía todas las historias y las guardaba para sí mismo. Anansi deseaba obtenerlas y las pidió a Nyame, quien le pidió a cambio un alto precio: capturar a varias criaturas peligrosas, como el leopardo Osebo, la serpiente Onini y un enjambre de avispas. Anansi, con ingenio, ideó soluciones para cada desafío, y al completar las pruebas, Nyame le entregó las historias, que Anansi luego compartió con la humanidad. A través de la diáspora africana, las historias de Anansi viajaron a lugares como el Caribe, especialmente en Jamaica, donde se le conoce como Nancy. En esta región, sus relatos se mezclaron con las culturas locales y se adaptaron a nuevos contextos, manteniendo siempre su espíritu de astucia y supervivencia. El personaje de Anansi simboliza la importancia de la inteligencia y el ingenio para superar dificultades y alcanzar el conocimiento. Su papel como embaucador enseña que la astucia y el humor pueden ser herramientas poderosas, y sus cuentos siguen siendo populares en África, el Caribe y entre las comunidades de la diáspora africana. La leyenda de Teke Teke es una historia urbana popular en Japón, conocida por su toque terrorífico. Según la leyenda, Teke Teke es el espíritu de una mujer joven que sufrió una muerte trágica y brutal. Se dice que, en algún momento, fue empujada o cayó a las vías del tren, y el tren la partió por la mitad. Este accidente tan violento dejó a su espíritu con un profundo resentimiento, convirtiéndola en un yurei, espíritu vengativo, que vaga en busca de víctimas. Se la llama Teke Teke debido al sonido que hace al moverse Teke Teke, el ruido seco de sus uñas o sus codos al arrastrarse por el suelo, ya que carece de la mitad inferior de su cuerpo. Este espíritu aparece principalmente de noche en estaciones de tren o en calles desiertas y tiene un aspecto aterrador, con ojos llenos de ira y a menudo cubierta de sangre. La leyenda cuenta que si alguien se encuentra con Teke Teke,
corre un grave peligro, ya que ella es increíblemente rápida y no le resulta difícil alcanzar a sus víctimas, a pesar de no tener piernas. Se dice que, cuando atrapa a una persona, la corta por la mitad para que comparta su mismo destino y se convierta en un espíritu como ella. En algunas versiones de la leyenda, Teke Teke hace preguntas a quienes encuentra, como ¿dónde están mis piernas? Dependiendo de la respuesta, puede decidir si deja ir a la persona o si la convierte en su próxima víctima. Este tipo de historias urbanas son populares en Japón, y Teke Teke es un ejemplo clásico de cómo el folclore japonés mezcla el horror con la tragedia para crear relatos que asustan y cautivan a quienes los escuchan. La leyenda de la ciguapa es un relato popular originario de la República Dominicana y también se encuentra en otras partes del Caribe. Esta figura mítica ha cautivado la imaginación de la gente durante generaciones y se ha convertido en un símbolo de la cultura dominicana. Origen de la leyenda. La ciguapa es descrita como una mujer muy hermosa, con un cuerpo esbelto y largo, pero lo que la hace realmente distintiva es su cabello, que suele ser muy largo y lacio. Sin embargo, lo más peculiar de la ciguapa son sus pies, que están al revés, lo que le permite confundir a quienes intentan seguirla. Esta característica ha alimentado la leyenda y ha añadido un aire de misterio a su figura. La aparición de la ciguapa. La leyenda cuenta que la ciguapa habita en las montañas y los bosques de la República Dominicana. Su belleza es tal que atrae a muchos hombres, pero es conocida por ser muy esquiva y difícil de atrapar. Se dice que su canto es hipnótico y que aquellos que lo escuchan se sienten irresistiblemente atraídos hacia ella. La ciguapa es una criatura de la noche y a menudo se la ve cerca de ríos y arroyos, especialmente durante las noches de luna llena. Sin embargo, quienes intentan acercarse a ella pueden encontrarse con su naturaleza peligrosa. Muchos hombres que han tratado de capturarla o seguirla se pierden en la selva o enfrentan situaciones aterradoras. Interpretaciones y significados. La leyenda de la ciguapa tiene múltiples interpretaciones. En algunas versiones se le atribuye un carácter protector de la naturaleza y de la fauna. La ciguapa puede ser vista como una representación de la fuerza femenina, simbolizando la independencia y la libertad, así como el poder de la mujer en un mundo dominado por los hombres. Por otro lado, también se puede interpretar como una advertencia sobre los peligros de la lujuria y la obsesión. La historia advierte a los hombres sobre las consecuencias de dejarse llevar por el deseo sin considerar las advertencias y el respeto hacia la mujer. La ciguapa en la cultura popular. La ciguapa ha sido objeto de numerosas adaptaciones en la literatura, el cine y la música dominicana. Su figura ha permeado en la cultura popular y se ha convertido en un símbolo del folclore dominicano, representando tanto el misterio como la belleza de la naturaleza. Hoy en día, la ciguapa sigue siendo un personaje fascinante en la narrativa dominicana, recordando a las personas la importancia de respetar las leyendas y tradiciones que han dado forma a su identidad cultural. Su historia se cuenta a menudo en reuniones familiares, cuentos para niños y celebraciones culturales, perpetuando su legado en la cultura del país.